Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en su programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña, le damos una gran bienvenida a la licenciada Gabriela Aguilar Murillo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene un amplio conocimiento en protección de niños y adolescentes, en derechos de la niñez. También ha cursado temas sobre abuso infantil, trata de personas y es directora de una importante asociación civil en el estado que tiene, ahorita nos va a contar un poco más de ella, pero se llama Ya Basta Puebla. Pues Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pati. Pues muchas gracias a ti por esta invitación y pues muy contenta de estar aquí contigo y con todo el auditorio. Gracias, Gaby. Pues preguntarte si nos pudieras, por favor, abundar sobre esta organización. ¿Cuál es la historia y cuál es la función que está cumpliendo? Claro que sí, mira, te platico. Ya Basta nace a nivel internacional porque es una organización internacional hace ya casi 12 años en la ciudad de Dallas, en Texas. Y nosotros aquí tenemos ya un poquito más de 6 años trabajando en todo el estado de Puebla, aunque también hay algunas otras representaciones pues a lo largo de la República. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros trabajamos en temas de los que poco se habla. Trabajamos en temas como el abuso sexual infantil, el abuso sexual en cualquier etapa de la vida, la adicción a la pornografía, la trata de personas. ¿Y de qué manera lo trabajamos? Trabajamos en dos ejes. Uno es la parte de la prevención y también trabajamos en la parte de la intervención, es decir, nosotros nos dedicamos a través de diferentes programas, a través de diferente literatura que tenemos, a prevenir situaciones como estas, pero también sabemos que, pues, tristemente nuestro país es de los número uno en la mayoría de estos temas que te acabo de mencionar. Sabemos que ya hay casos, sabemos que ya hay víctimas y nosotros también nos dedicamos a trabajar con estas víctimas porque sabemos que para llegar a un proceso de restauración se necesita justo eso, tiempo, se necesita pasar por un acompañamiento y justo con las herramientas que nosotros tenemos y ayudados de muchos especialistas, es lo que estamos trabajando desde hace más de 6 años en el estado de Puebla. De ahí nuestra intención de poder entrevistarte, porque este tema, como dices, desafortunadamente se habla muy poco y pues todavía es desafortunadamente como un tabú, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más preocupante es que cuando sucede un caso de abuso sexual en contra de niños, sí, cuando sucede con adultos se trata de callar, ¿no? Por ejemplo, en la familia se trata de pues de que no salga de la esfera muy particular familiar. En el caso de los niños es peor y las consecuencias son muy graves, ¿no? Porque a veces el menor de edad no solamente es víctima de una vez abuso sexual, sino de múltiples abusos. Entonces, no sé si nos pudieras, por favor, hablar de cómo está el panorama del abuso sexual en Puebla y también aunado a la pornografía infantil aquí en el estado, por favor. Sí, claro que sí. Mira, justo como tú lo dices, es un tema que tristemente sigue siendo tabú en nuestra sociedad y hoy lo estamos viendo, Pati. Hay muchas noticias que están surgiendo en torno a casos de abuso sexual con, digamos, personalidades, personas famosas que son muy populares en redes sociales y que hoy en día están decidiendo no callar más y alzar la voz. Qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que se está dando estos espacios para que salga esto a la luz y que no lo estamos, que no lo estamos haciendo a manera de morbo, sino que realmente se está haciendo por un interés de la misma sociedad de esclarecer estos casos. Y qué bueno porque ellos tienen el micrófono, ellos tienen la plataforma de hacerlo, pero justo como tú lo dices, en tema de niñez, en tema de abuso sexual, a la niñez y si hablamos del común denominador de nuestros niños, niñas, adolescentes que no tienen estas plataformas, que no tienen una oportunidad, una posibilidad de que su voz se escuche, pues justo
parecería como que no sucede, parecería como que estamos ajenos a eso, pero la realidad de las estadísticas nos dicen una cosa muy diferente. Y en cuanto a estadísticas, te hablo de estadísticas que organizaciones como Ya Basta y otras que nos hemos enfocado a trabajar justo en este tema, nos hemos dado la tarea de construir, de poder investigar, pero realmente como tal no hay datos certeros que nos digan un dato específico de qué está pasando con nuestra niñez, no solamente a nivel local, a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y solamente hay algunos datos que son muy alarmantes, como es el dato que nos dice la OCDE hace aproximadamente 3 años, que nos decía que México es el país número 1 en abuso sexual hacia la niñez. Entonces, desde ahí ya no necesitamos tantas cifras, Patti, para alarmarnos y realmente darnos cuenta que este es un tema del cual se tiene que hablar, ¿no? A nivel estatal, nosotros como asociación, yo te puedo hablar de que a lo largo de estos 6 años hemos trabajado de manera directa con aproximadamente 20, 25 víctimas y sus familiares, que esto es una cifra muy pequeña, pero que no debería de haber ni un niño ni una familia que tuviera que pasar por un caso de estos. Hay muchas estadísticas que hablan de que, por ejemplo, 7 de cada 10 niños son abusados en nuestro país. Entonces, cuando tú escuchas cifras como estas, sí nos debe de alarmar, porque también déjame platicarte, Pati, que el tema de abuso sexual infantil no es muy conocido por la gente en cuanto a su definición, si lo queremos llamar así. Porque pensamos, cuando nos hablan de abuso sexual, pensamos inmediatamente en una violación, pensamos inmediatamente en un caso donde hubo violencia, pero no siempre es de esta manera. Realmente casos donde hay violencia como tal o una violación o una penetración como tal, pues estamos hablando a lo mejor de 15, 20% del 100% del total, ¿no? Pero en realidad ese otro 85, 80% sigue siendo un abuso sexual, pero a lo mejor no como nosotros lo hemos entendido. Y un abuso sexual tiene que ver desde obligar a un niño o a una niña, a un menor, a ver pornografía. Abuso sexual significa un toque. Con una vez que una persona haya tocado en sus partes privadas a un menor, eso es abuso sexual. O obligarlo a tocar las partes íntimas privadas de otra persona, eso es abuso sexual. Y solamente con una vez que se haya hecho, eso es abuso sexual. Tristemente minimizamos estas conductas y decimos, bueno, pero pasó una vez nada más. Pero realmente, Pati, no sabes todas las consecuencias que esto trae. Que sea una o 20 veces, trae muchas consecuencias a nivel emocional, muchas veces a nivel físico, muchas veces a nivel de relaciones, muchas veces a nivel cognitivo en los pequeños, en los niños, y que claro que se tiene que hacer algo al respecto. Y por eso justo en Ya Basta estamos trabajando para este asunto. ¿Existe? Por supuesto que existe. Y tristemente en este tiempo de pandemia, los casos, aunque fíjate, es algo muy curioso, que justo en el mes de enero se hacía un recuento de la fiscalía, hablaba de cuántos casos de violencia intrafamiliar, y esto es algo que nosotros hemos exigido y estamos exigiendo desde Ya Basta, que se tipifiquen los casos y que se etiqueten como deben de ir etiquetados, porque estos casos se engloban en violencia intrafamiliar, pero realmente no hay una certeza de cuántos de esos casos de violencia familiar se tratan de violencia hacia menores de edad. Pero bueno, la Fiscalía menciona que de enero 2020 a enero 2021 las cifras bajaron de 27 denuncias a 22 y es como, wow, bajaron, realmente no son muchas, ¿no? Si nos ponemos a comparar el porcentaje de niños, niñas, de familias que hay en nuestra sociedad, en Puebla, decir, bueno, 22 casos realmente no es mucho, pero son 22 vidas, 22 familias que muchas veces se destruyen a causa de eso y mucho más cuando no se hace nada al respecto. Entonces, realmente con todos estos datos y con todo lo que nosotros trabajamos directamente, nos podemos dar cuenta
que sí es un tema de alarmarse y que en esta pandemia, en este encierro, donde podríamos pensar, los niños están bien, los niños están en un hogar donde todo es color de rosa, la realidad es que no. Muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes en este tiempo están viviendo violencia y mucha de esa violencia es sexual como nunca lo habían vivido por esta situación de encierro. Híjole, qué delicado este panorama que nos das, porque como lo decías, quizá para algunas personas podría pensarse que, pues cuando se obliga a un niño a tocar las partes íntimas de otra persona, pues pareciera ser, a veces hasta se minimiza, pero se trastoca la vida completa del niño Así y del adulto, ¿no? De ese adulto que va a ser, se trastoca la vida completamente. Gaby, estas 25 denuncias que nos hablas, que se llegaron a que tiene la organización, ¿cómo surgen? Es decir, ¿qué les lleva a estas familias a denunciarlo, a acercarse a ustedes o ustedes las encontraron? ¿Cómo se dieron cuenta de estos? Más bien, la familia, ¿cómo se animó también a hablar de este asunto? Sí, pues mira, muchos de ellos, y te hablo de 27, 22 denuncias, que eso es lo que ha mencionado la fiscalía. Realmente en la asociación, pues tristemente han sido menos los casos que nos han llegado y justo ha sido ya sea a través de otras organizaciones o ya sea a través de los abogados que hoy en día tenemos ayudándonos en la asociación, porque justo esto es una parte muy importante. Y algo que podemos pues resaltar de la organización de Ya Basta es que realmente estamos haciendo un trabajo integral con todas estas familias, porque si bien es importante la parte emocional, es importante la parte de la restauración de las víctimas, pero también está esta otra parte que es muy importante, la parte de la denuncia y la parte del proceso legal. Y desde el año pasado nosotros tenemos el gusto de contar con abogados especialistas en estos casos, abogados que llevan mucho tiempo de sus carreras dedicado a trabajar en casos como estos y que hoy en día nos están ayudando. Entonces, también por parte de, a través de ellos nos han llegado estas denuncias y ha sido un trabajo muy enriquecedor porque ahora no solo ellos tienen la parte de la denuncia y listo, sino y nosotros no solo tenemos la parte de la restauración de las víctimas, sino que ahora estamos haciendo un trabajo conjunto. Entonces, ya sea a través de otras organizaciones o gente que nos escucha, por ejemplo, en entrevistas como la que tú nos estás haciendo el día de hoy, pues la gente llega y la gente se acerca a nosotros y nos empiezan a contar su historia y en muchos casos son historias que no pasaron hace 2 meses, 3 meses, son historias que sucedieron hace 10 años, hace 5 años, pero que al escucharnos, pues la gente dice, necesito hacer algo. Al escuchar todos los efectos que hay no solo en las víctimas, sino en toda la familia, pues hay gente valiente que de verdad yo les llamo así, gente valiente que deciden no callar, que deciden abrir la boca y decir, a mí me pasó esto, mi familia está pasando incluso hoy en día por esto, o a lo mejor le pasó a mi hijo más pequeño, pero ahora está pasando también con otro de mis hijos, ¿no? Entonces, así es como se han acercado a nosotros y con todo el gusto del mundo estamos con los brazos abiertos, dispuestos a apoyarles en todo lo que esté en nuestras manos hacer. Eh, como decías, hay muchos casos donde, por ejemplo, no se quiere como desintegrar a una familia, ¿no? Uh Como -huh. el actor fue el papá o alguien muy cercano, no se quiere exhibirlo o porque se teme que se va a desintegrar a una familia. ¿Ustedes han identificado quiénes son los agresores? Es decir, ¿de quién tendrían que tener cuidado las propias familias? ¿Hay un patrón? Pues mira, en el año 2017 nosotros hicimos una encuesta que fue como de 700 personas aproximadamente y en esa encuesta el 95% de los casos de abuso justo se habían dado en el núcleo familiar, o sea, te estoy hablando el núcleo, ya no digamos la familia extendida, sino en el núcleo familiar
Y tú sabes que pues en México es muy común que en el núcleo familiar no solo esté mamá, papá y los niños, sino que en el núcleo familiar se refiere a abuelita, al hermano, al tío, ¿no? Otra familia que se ha agregado a este núcleo. Y justo ahí es donde tristemente el 85% de los casos de abuso sexual infantil sucede. Como tal, un patrón, yo te puedo hablar de, en su mayoría, por ejemplo, en esta encuesta que realizamos, estaba el padrastro, otro porcentaje se daba con el padre biológico, otro porcentaje, y fíjate, es muy curioso que la mayoría de los casos que tuvimos el año pasado y que estuvimos atendiendo, el victimario fue un abuelo. Pero bueno, hemos tenido así como esos casos, muchos otros donde resultó ser el primo, la tía, es decir, hay diferentes actores, ¿no? Pero lo que sí hemos detectado es que justo son personas que conviven con estos menores, con estos pequeños. Son personas a las cuales los menores les tienen confianza, con los cuales ellos conviven constantemente y esto sí es algo muy preocupante porque muchos padres de familia pueden pensar, ¿quién mejor que mi familia para estar con mis hijos? ¿Quién mejor que mis familiares, no? Y nunca pensaríamos tal vez que algo así pudiera suceder en el núcleo familiar. Tristemente está sucediendo. Gaby, ahora, este tema relacionado con lo que pasa en el confinamiento, en donde, no sé si primero nos pudieras hablar sobre qué es la pornografía infantil, cómo se define la pornografía infantil y después cuáles riesgos hay con esta situación de que muchas de las familias pues tienen que salir, muchos papás o mamás tienen que salir, no, quizá en sus trabajos no les permiten quedarse en sus casas en el confinamiento y los niños se quedan con abuelos, tíos encargados en algunas casas porque las guarderías, las escuelas están cerradas. ¿Cómo ven este panorama sobre la pornografía infantil y qué pasa con este tema de la pornografía en el confinamiento? Sí, mira, el tema de la pornografía infantil también es otro gigante al cual nos estamos enfrentando justo en esta situación de confinamiento, porque niños, niñas, adolescentes tienen un acceso desmedido a todo lo que tiene que ver con el mundo cibernético. Y esto es algo que nos preocupa mucho y que no queremos, y nunca el afán de Ya Basta ha sido satanizar el Internet y decir, en este momento destruye tu teléfono, destruye tu computadora, porque también sabemos que hoy en día es la herramienta que todos los niños tienen para accesar a la educación, ¿no? Pero sí necesitamos también hablar de los efectos negativos que hay cuando no hay un control adecuado de todos estos dispositivos. Y justo uno de ellos, de estos efectos o de un riesgo que hay, es precisamente el acceso de los menores de edad a la pornografía. Ya no digamos la pornografía infantil como tú lo mencionas, porque pues sí, nosotros tenemos muy cercano otro estado, ¿verdad? El estado de Tlaxcala, que tristemente es muy conocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como un lugar de acogida, digámoslo así, de muchos menores de edad que justamente son utilizados para este tipo de trata de personas, que es la pornografía infantil. Pero también está esta otra parte de que cada vez nuestros niños están teniendo un contacto de primera mano con la pornografía a más corta edad. Las estadísticas dicen que el primer contacto de un niño o una niña con la pornografía es entre los 7 y los 9 años. Y en muchas de estas ocasiones es por un descuido, es por un accidente, justo no es tanto porque ellos lo busquen, ¿no? Sino que realmente si no hay este tipo de cuidados, de controles parentales en los dispositivos, pues de repente el niño dice, yo estaba haciendo mi tarea y de repente me salió una imagen, ¿no? Y esta imagen se queda en sus cerebros y lo que provoca al principio es temor tal vez, pero después curiosidad. Y si el niño no lo habla, no lo platica, no tiene la confianza de decir, mamá, papá, abuelita, me pasó esto y me provocó miedo, en lugar de que nosotros digamos, ay, niño cochino, ¿verdad? ¿Qué andas viendo? ¿Por qué andas buscando esas cosas? La mayoría de los casos, como lo menciono, por primera vez es un accidente.
porque nosotros mismos como adultos no tenemos el cuidado de qué es lo que nuestros niños están viendo. Entonces, esto muchas veces puede provocar curiosidad y entonces los niños, niñas, adolescentes van metiéndose más y más. Y hoy en día, como lo mencionaba, este acceso desmedido a las redes sociales, justo a muchos de ellos los puede llevar a entrar en estas redes de pornografía infantil y no solamente a ser los consumidores de pornografía, sino actores dentro de toda esta red, porque un niño, yo siempre lo digo, un niño menor de 15 años no debe de tener redes sociales. No podemos dejarles el acceso a un mundo en el cual no sabemos quién está atrás de esta pantalla y nos pueden poner una cara linda de una niña o un adolescente que quiere tener contacto con nuestros hijos y, ay, es que a ti te gusta la pizza de pepperoni, ay, a mí también, a ti te gusta la música de K-pop, ah, pues a mí también. Y entonces empiezan a relacionarse hasta que llega el punto de, oye, quiero conocerte. ¿Por qué no nos vemos en el parque que está cerca de tu casa? Y parecería como de película y diríamos, ay, no, 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 eso sucede en países como africanos o en países de Europa del Este, no sé, pero la realidad es que está sucediendo en nuestro país con nuestros niños y así es como muchos comienzan a ser enganchados en esta triste y terrible industria de la pornografía infantil. México es primer lugar también, no solamente en producción, sino también de distribución de pornografía infantil y nuestros niños están siendo presa de esto. Gaby, en ese sentido, ¿cuáles serían primero, si nos pudieras hablar de los focos rojos, es decir, cuando una familia, una mamá o un papá tiene que preocuparse, tiene que tener pues un llamado de atención con lo que está pasando con los niños y también si nos puedes hablar de cuáles serían las medidas de prevención, una vez que sabemos que la mayoría de estos casos ocurren en el núcleo familiar, que nadie es ajeno, ¿no? Que cualquier persona puede estar expuesto a esto. ¿Cómo podemos protegernos los papás, las familias, cómo se pueden proteger, prevenir que esto pase? Sí, claro que sí, Pati. Mira, en ambos casos hay un factor digamos, y tiene que ver con que hoy hemos normalizado la sexualidad. Hoy en día todo tiene que ver con sexualidad. Y es real que nosotros somos seres sexuales, es una realidad, pero la parte sexual no es el todo del ser humano. Hay otras partes en las cuales necesitamos también invertir tiempo, sembrar tiempo en nuestra vida y no solamente el área sexual. Pero hoy en día estamos en una sociedad que está hipersexualizada y ese justo es otro tema, la hipersexualización de la niñez. Pero bueno, no me voy a meter ahí, pero sí es real que hoy en día prendes la televisión, vas a ver una serie y te hablan de sexualidad, vas por la calle y ves un espectacular y creo que eso también como sociedad necesitamos nosotros levantar nuestra voz y exigir a las autoridades toda esa contaminación visual que está contaminando a nuestros niños, porque un espectacular que anuncia aceite para coche, lo más común es que te ponga una chica en bikini, unas hamburguesas y te pone una chica mostrando los senos, ¿no? Entonces, nuestros niños se les está haciendo cada vez más común el hecho de ver cuestiones que tengan que ver con sexo, escuchar conversaciones que tengan que ver con sexo. Entonces, nosotros como padres de familia, como cuidadores, necesitamos tener mucho cuidado de qué está entrando a nuestros hogares. Y justo una llamada de atención o un foco rojo precisamente es esto. Tal vez tú como adulto puedas decir, bueno, a mí me gusta ver pornografía y pues es mi vida, ¿no? Ok, pero tú no sabes si el hecho de tener pornografía en tu celular, y te quiero platicar rápidamente un caso que tuvimos en la asociación de dos hermanitas que fueron violadas por su hermano mayor, te estoy hablando de niñas de 9 y 7 años, que fueron violadas por su hermano mayor de 11 años. Y el asunto fue que el papá de estos tres niños consumía mucha pornografía y su hijo tomaba su celular y obviamente tenía acceso a estos videos y a estas imágenes pornográficas. El niño se llenó tanto de esto que
en un momento cuando él estuvo solo con sus hermanitas, él dijo, yo no me, digo, no lo dijo así literalmente, pero eso sucedió en su cerebro. No me conformo con ver, sino ahora quiero realizar lo que he estado viendo por tanto tiempo, porque la pornografía se convierte en una adicción. ¿Y qué sucedió? Pues que en un momento cuando papá y mamá no estaban en casa, él aprovechó y se aprovechó de sus hermanitas y justo sucedió toda esta situación de violación a estas dos menores de edad por un menor de edad. Y justo comenzó por un teléfono que a lo mejor no estaba bloqueado, que a lo mejor no tenía los controles necesarios. Entonces, justo yo creo que un foco rojo primero sería pensar qué estamos haciendo nosotros, qué estamos dejando entrar a nuestras casas a través de mi teléfono, a través de la televisión, a través de las revistas o de lo que yo puedo estar viendo y qué converso en mi casa, porque todos sabemos que los niños son unas esponjas. Y si ya está sucediendo algo como esto en tu casa, ya sea un tema de abuso sexual o que tus niños están siendo presas de la pornografía, evidentemente vas a ver reacciones muy comunes en los niños, como en primer lugar aislamiento. Tal vez antes ellos te platicaban ciertas cosas y ahora no te platican absolutamente nada. El hecho de que se encierren, por ejemplo, en los adolescentes, que se encierren en su cuarto e incluso pongan seguro a su puerta y tú no puedes tener acceso, obviamente, ni a su cuarto ni a sus pertenencias. Otra cosa, por ejemplo, para los niños que están siendo abusados son los terrores nocturnos, cierto temor a ir a casa de un pariente en específico o cierto temor a verlo o a estar cerca de ese pariente, temor, por ejemplo, sí, ya lo decía, terrores nocturnos, por ejemplo, hay niños que ya no se hacían pipí, ahora se vuelven a hacer pipí en la cama. Para el caso de pornografía, pues justamente enojo, irritabilidad, o sea, son niños que a lo mejor no se enojaban y ahora por todo se enojan y si piensas en quitarles su celular o su computadora, bueno, arde Troya, ¿no? Cosas como estas. ¿Quién mejor? Yo siempre se los digo a los padres de familia, ¿quién mejor que ustedes o los cuidadores en su caso? Conocen a sus niños, solamente es cuestión de abrir bien nuestros ojos y darnos cuenta cuando algo está sucediendo. Ahora, para prevenir esto rápidamente, pues hay cosas muy prácticas que podemos hacer y vuelvo a lo mismo. Primero, analizar nosotros qué estamos permitiendo que entre a nuestra casa con el pretexto de, pues le dejo la computadora para que no se aburra mientras yo me voy a trabajar, ¿no? Pero necesitamos invertir tiempo en cuidar qué están viendo nuestros hijos. Lo primero, yo diría una comunicación con ellos. Si no hay comunicación con nuestros hijos, sobre todo con los adolescentes, entonces cuando surja algún problema, obviamente con quien menos van a ir va a ser contigo. Tú tienes que darles la confianza de que cualquier cosa que suceda no los vas a culpar, sino que los vas a escuchar. Otra recomendación, en la medida de lo posible, yo sé que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar y la única opción es dejar a los niños con nuestros familiares. En la medida de lo posible y lo menos que se pueda hacerlo, no lo hagan, por favor. Y si necesitan hacerlo, justo en Ya Basta tenemos herramientas que les pueden ayudar, como un cuento donde hablamos acerca de qué es el abuso sexual infantil, que para niños, está hecho para niños. Y si a lo mejor tú como papá tienes temor de, ¿cómo les hablo a mis hijos de sexualidad? Nosotros a través de este cuento te podemos ayudar, porque es importante que los niños desde pequeños sepan que hay partes íntimas de su cuerpo que nadie puede tocar y que si alguien se atreve a acercarse y tocarte de una manera que te hace sentir incómodo, nervioso, triste, que tú sepas que puedes ir con alguien, en este caso mamá, papá o quien esté a su cuidado, y hablar de eso y esa persona no los va a juzgar, no los va a culpar, no se va a desmayar ahí cuando el niño le diga, porque eso también es algo muy importante, cómo reaccionar, ¿no? Pero justo también tiene que ver mucho con enseñar a los padres que este tema de la sexualidad es muy importante desde muy temprana edad y así nos vamos a evitar muchas cuestiones que hoy en día muchos padres de familia están viviendo. Ok, pues yo creo que esta parte también valdría hacer la pena, valdría la pena hacer la reflexión de que esta palabra de responsabilidad tiene que ver mucho con la habilidad de ser, ¿no? Así es. Entonces, la habilidad de ser padres, pues conlleva muchas cosas, como esto que tú señalabas de tener tiempo, de dedicarle tiempo,
¿no? Desafortunadamente la vida actual pues está muy saturada de muchas actividades de trabajo, pero es necesario hacer obligado, no es necesario, sino obligado, Así es es. padre obligado a hacer un espacio para revisar estas situaciones con sus hijos. Gaby, pues, ¿cuál sería la reflexión final? ¿Nos puedes también hablar, por favor, de cómo contactar a la organización? Sí, Eh, claro que sí. y bueno, en general, ¿cuáles son las recomendaciones para la entidad, por favor? Claro que sí. Mi reflexión solamente sería, no permitamos que esta vorágine que estamos viviendo y este cambio de normalidad en el que estamos viviendo nos aleje más de nuestros hijos y de nuestra familia, sino que al contrario, tomemos en cuenta que estos temas pueden atacar a nuestra familia. Nunca digamos, a mí no me va a pasar. Más vale tener las herramientas adecuadas. Si nunca las usas, qué bueno, pero que si en algún momento las necesitas, sabes que tienes el conocimiento, sabes que cuentas con una red de apoyo para ayudarte en cualquier caso que necesites. Justo hoy estamos hablando de estos dos, abuso sexual o pornografía en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, acércate a organizaciones como nosotros, acércate a otros organismos que te dan información muy valiosa para cómo cuidar a tus niños. Comunícate con ellos. Mira, sí es un sacrificio, sí, sí lo es, porque yo sé que muchas veces llegamos cansados a casa y no queremos hacer otra cosa más que dormir o comer, pero tómate ese tiempo porque en verdad no sabes lo valioso que es ese tiempo y cuánto tiempo te puedes evitar de otras, pasar por otras situaciones como tener que llevar a tu hijo al psicólogo, tener que ir a las juntas de conciliación, a denunciar a esto, al otro, de verdad, invierte hoy en tus hijos. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedes acercarte a Ya Basta? Como ya te lo mencioné, nosotros tenemos herramientas que te pueden ayudar no solamente a prevenir, sino en el caso de que tú hayas sido víctima de abuso sexual en cualquier etapa de tu vida. A lo mejor tú dices, tengo 50 años y abusaron de mí a los 14, pero sé que todavía hay consecuencias, podemos ayudarte. Y si tienes un caso cercano de un niño, una niña, un adolescente que sabes que está pasando por esto, también podemos ayudarte con asesoría legal. También a tu servicio nos puedes encontrar en Facebook como Ya Basta Puebla. Puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección puebla arroba ya basta online, online o en línea en inglés, yabastaonline.com. Y también en mis redes personales, ahí puedes buscarme. Estoy en Facebook como Gaby Aguilar Murillo y Twitter también Gaby A. Murillo. Estamos de verdad para servirte, para ayudar a la sociedad. Lo que queremos es que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener una infancia y una adolescencia segura y que los padres también sepan que hay personas, que habemos personas dispuestas a ayudarlos y que no están solos en esta carrera de la vida que es ser padre de familia. Pues muchas gracias, Gaby Aguilar Murillo, directora de la organización Ya Basta. Gracias, Gaby, por tu tiempo, por estas recomendaciones hacia los poblanos, hacia la audiencia de la Jornada de Oriente. Y bueno, pues no queda más que despedirnos y desearle muy buenas noches a todos. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego.